Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de esta serie Entre Muros. Una serie que ha sido hecha pensada en ustedes para compartir un poco nuestra visión. En esta ocasión estamos juntos, Óscar Morán y Alfonso Baños, para compartir y platicar sobre identidad, arquitectura y ciudad en Puerto Vallarta. Acompáñenos. Estamos en la playa de la desembocadura del río Pitillal, que es una de las pocas playas en la zona hotelera que tiene acceso público. Es una playa que tiene un tratamiento bien planteado al borde del río y que nos permite tener una perspectiva amplia de lo que es Puerto Vallarta hoy, el Puerto Vallarta tradicional que tenemos por un lado, con su traza muy tradicional, con su borde de montaña y su borde de mar, y por el otro lado el Vallarta nuevo del siglo XXI con sus edificios verticales y su desarrollo turístico en la franja de playa. Yo creo, Óscar, que este fue uno de los elementos de identidad de Puerto Vallarta en un primer momento. Estos bordes que tú decías, ¿no? Montaña, playa, y cómo en ese pedacito de tierra llega la arquitectura tradicional, llega esta traza reticulada, esta traza cuadriculada, cómo se adapta y cómo se construye con piedra, ¿no? Que es un elemento natural que ya está disponible en el río, que quizá el río también es otro de los elementos de integración muy interesantes de este paisaje y de este imaginario natural de nuestra ciudad. Un dato interesante en cuanto a la traza tradicional del centro son las dimensiones de cuadra, que son cuadras rectangulares, pero más bien casi cuadradas, y que permiten un recorrido peatonal. Las dimensiones del pueblo tradicional, esa traza original era una traza compacta que respondía a las posibilidades de movilidad que existían cuando se construyó el pueblo, que podía ser a caballo, principalmente a pie. La traza que tenemos ahora en el Vallarta nuevo, que se ha construido a lo largo del siglo XX y siglo XXI, es una traza de cuadras muchísimo más largas. Son vialidades pensadas para el automóvil, donde el peatón recorre trayectos muchísimo más cortos y donde también la escala de los edificios es muchísimo mayor, ¿no? El malecón, que es el único paseo marítimo, digamos, público que da frente al mar, que en un primer momento se hizo como un muro de contención, como un muro de protección contra los efectos de las olas, pero que con el tiempo se consolidó en el espacio de encuentro de los vallartenses y de los turistas. Y como bien decías, este modelo, este espacio público al frente de mar, ya no continuó, sino que con la llegada de los hoteles y de los departamentos se fue de alguna manera privatizando el espacio de mar, y entonces se crea una especie de barrera o frontera entre la playa y la ciudad. Un aspecto que aparece muy recurrente en las ciudades del turismo es la vivencia diferenciada de los espacios. La parte bonita, la parte de playa, se reserva para los turistas y el resto para los demás habitantes. Esto genera una especie de desigualdad o vivencia diferenciada, una percepción de que hay zonas que se pueden visitar y otras no. El pueblo tradicional tenía una economía basada en la ganadería, en el comercio, en la agricultura, de tal forma que el mar era un bien público, la vista al mar, el acceso al mar era público, era para todos. En el momento en que el turismo y la playa, el destino sol y playa, se convierte en el motor económico de Vallarta, entonces las franjas de playa se empiezan a privatizar para maximizar su potencial económico, hotelero, turístico, ¿no? Y entonces empezamos a ver una ciudad que se empieza a construir y a expandirse horizontalmente, desvinculada del mar. Y creo que esto sí ha generado una sensación de desigualdad o una sensación de percepción diferenciada en la manera en que vivimos la ciudad. Como que el recurso del mar, que es un recurso natural hermoso y accesible para todos, no lo es para muchos, y de repente algunas colonias o algunas zonas alejadas sienten como que viven en una ciudad que no tiene playa. Entonces quizá una de las alternativas que podríamos pensar para Puerto Vallarta en el futuro tenga que ver con reducir esa sensación de desigualdad en el espacio, y que entonces los recursos naturales, ya sea mar, montaña, ríos, pues sean accesibles para todo el mundo. Un elemento natural que está presente en la Bahía de Banderas
es el río. La ciudad, tanto como el terreno geográfico, está marcado por el río. El imaginario vallartense incorpora también el río, los paseos al río y la interacción con el río. Los ríos, ante el crecimiento expansivo de Puerto Vallarta, han ido perdiendo el lugar natural o la condición natural que tenían. Uno de los retos principales es poder integrar los escurrimientos, sean ríos o sean arroyos de temporal, en la traza de la ciudad y en la integración de forma que puedan crear espacios que nutran el imaginario, la calidad de vida y que también puedan servir como espacios de recreo natural, social y urbano. Y en ese sentido creo que las lecciones que había en el pasado de conservar los ambientes naturales dentro de la arquitectura o respetar ciertos criterios de sustentabilidad o ambientales pueden volver a ser incorporados. Por ejemplo, algunos desarrollos hoteleros mantuvieron una altura que estaba relacionada con la altura de las palmeras. Esto puede ser un criterio muy adecuado para integrar turismo, actividad económica, pero también cuestiones ambientales. Lo que comentabas, Oscar, de los ríos, quizá podemos generar estos espacios públicos, estos corredores naturales entre mar y montaña, pero que también no se puedan disfrutar como si fueran unas especies de plazas extendidas, ¿no? Sí. Ante la crisis de identidad arquitectónica que vemos en Puerto Vallarta, un enfoque que podría rescatar y traer de vuelta y reforzar el imaginario de la arquitectura vallartense podría ser dar un enfoque hacia lo ambiental, reconocer el paisaje, reconocer las condiciones climáticas, las condiciones de mar, de montaña y también explorar las soluciones tradicionales que existían de climatización de un edificio, ventilaciones cruzadas, utilización inteligente de materiales, asoleamientos, etcétera, que pueden ayudarnos a consolidar esta identidad del siglo XXI en la arquitectura vallartense. Y yo sí, como invitación o como alternativa, me gustaría que planteáramos la arquitectura del siglo XXI como una arquitectura que fuera respetuosa con el lugar, respetuosa de la identidad, que tuviera un respeto por la parte social, que las políticas y las decisiones que se tomen tengan que ver con mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Vaya, que el tener un aire acondicionado no es la solución al enfriamiento de un edificio, menos hoy en día, dado que la producción de energía, el calentamiento global, todo eso son retos fuertes, ¿no? Entonces, ese conocimiento que ya se tenía en la arquitectura tradicional de Puerto Vallarta de la climatización de los edificios, que se ha ido perdiendo, que es tan importante rescatar, como tú lo mencionabas, e integrarlo en la arquitectura contemporánea que se produce y que se va a seguir produciendo aquí en Vallarta, ¿no? Entonces, creo que es interesante poner en la mesa que la arquitectura y el urbanismo sí pueden contribuir a tener condiciones más adecuadas de prevención ante efectos devastadores de clima, ¿no? Recientemente tuvimos una exposición ante un huracán considerado como quizá uno de los más violentos de la historia, Patricia, y uno de los factores de seguridad que tuvimos fue justamente la conformación de la montaña. Entonces, pues conservar estos elementos, hacerlos amigables con la arquitectura, hacerlos amigables con la ciudad, me parece que puede ser una oportunidad muy interesante para todos. ¿Tú qué opinas en cuanto a este contraste tan marcado del frente de playa verticalizado y la ciudad que se extiende de 1 y 2 niveles, ya no en la zona tradicional, pero en la zona moderna? De hecho, la tasa de densidad que tenemos en Puerto Vallarta es relativamente baja, es de 65 habitantes por hectárea. Entonces, pienso que en algunas colonias intermedias, no al frente marino, sino más hacia adentro de la ciudad, sí podríamos promover políticas de densificación en ciertas zonas. Creo que eso podría mejorar la conectividad, podría reducir el desplazamiento de los habitantes, podría reducir el consumo de suelo urbano. Y de suelo agrícola, de los valles agrícolas que tenemos. Correcto. Tan productivos aquí alrededor, ¿no? Que a veces esos lugares agrícolas muy ricos son reemplazados por fraccionamientos
que en vez de aprovechar la riqueza de la tierra, simplemente llegan y ponen una capa de concreto y encima ponen las viviendas aparte reproducidas en serie, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí tenemos una oportunidad de replantear la ciudad en algunas zonas. Me parece que también es riesgoso establecer por decreto que toda la ciudad tiene que verticalizarse. Hay ciertas zonas donde sí se puede, donde están los servicios, donde está la infraestructura, los equipamientos. Habría que determinar qué polígonos pueden ser los adecuados, Sí. pero yo sí considero que una de las posibles estrategias también para la ciudad tenga que ver con densificar, mejorar el espacio público, hacer más accesible la llegada. El tener un sistema de transporte digno y eficiente centralizado en Vallarta resolvería muchísimos problemas. Hay muchísimas cuestiones políticas que lo impiden, pero en sí las tendencias hoy en día de densificación de ciudad son ligarlas al transporte público, de manera que los edificios de vivienda y usos mixtos se construyen alrededor de estos nodos importantes de transporte, ¿no? Pues, imaginemos un Puerto Vallarta que pudiera tener un tranvía o una, 2, 3 líneas que tuviéramos, nos estarían conectando los lugares donde la gente habita, los puntos de interés turístico, las fuentes de trabajo. La verdad es que sí es una oportunidad que hemos desperdiciado, que no hemos luchado lo suficiente por resolver ese gran problema que tenemos aquí, y que yo creo que debería estar en la agenda de la ciudad en el corto plazo, trabajar las estrategias necesarias para dotar a Vallarta de un sistema de transporte digno. ¿Por qué? Porque la escala de la ciudad lo hace muy factible. Totalmente de acuerdo, y entonces a lo mejor aquí este tema, como muchos de la ciudad, tienen que ver más con una cuestión de gestión, de administración, de llegar a acuerdos, de poner a los actores involucrados en la mesa para resolverlos, a quitar ciertos privilegios, reducir ciertas mafias que a lo mejor están, y pensar más en el beneficio colectivo que en el privado. Uno de los objetivos principales de la serie Entre Muros fue difundir otra forma de ver Puerto Vallarta a través de su evolución de crecimiento urbano, a través de los rincones de la ciudad, a través de su arquitectura, a través de su tradición urbana, y también a través de momentos de análisis crítico que exploraban el pasado, la historia, por qué la ciudad se fue dando como se dio y cómo va creciendo y hacia dónde vamos. Les agradecemos mucho por seguirnos, agradecemos a los patrocinadores, agradecemos a los productores que tuvieron la iniciativa de este proyecto, que brinda una visión menos promocional, más profunda y muy necesaria para hacer una reflexión sobre la ciudad en la que vivimos, los valores que tiene esta ciudad, también las carencias y también los retos. Esta aventura la comenzamos como un sueño. No nos imaginábamos que Entre Muros iba a evolucionar de la manera en que lo hizo. Agradecemos a todos los que nos observaron, nos vieron durante los 11 capítulos de la serie. Algunos nos acompañaron durante todos los capítulos, otros solamente algunos, pero para nosotros ha sido muy enriquecedor poder tener este diálogo, el poder mostrar Puerto Vallarta desde otro ángulo. Les queremos de manera personal, yo también me uno a Oscar, agradecer a los patrocinadores porque pues confiaron también en este sueño. Sin su apoyo hubiera sido mucho más difícil. Esperamos que en otras futuras intervenciones haya otros colaboradores que se unan a este sueño. Y finalmente quisimos que los habitantes de Puerto Vallarta también se vieran reflejados en esta serie y que también nos enriqueciéramos de ese sentido de orgullo y de identidad personal. En particular a los alumnos de arquitectura que también en la serie vieron estos momentos de la evolución, un agradecimiento muy particular. Los esperamos en la siguiente temporada y gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.